Autores y editores, dos protagonistas de la literatura que, a pesar de su común pasión por las letras, muchas veces parecieran antagonistas en vez de un equipo. ¿Qué hace un editor? ¿Es un mercenario de libros y explotador de escritores o un fabricante de sueños que invierte en la cultura? En este episodio abordaremos esto y más con una entrevista a Guillermo Chocano, editor de Velero Rojo. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos, como siempre los saluda Javier Martínez. En este episodio de la sexta temporada abordaremos el papel de las editoriales en literatura. Como saben, uno de los temas que más me apasionan. Y para esto, qué mejor que tener otra visión experta en el tema. Así que convocamos a Guillermo Chocano, editor de Velero Rojo. También se ha desempeñado en las áreas de fotografía, turismo y arqueología. Es autor de Cuando encienden los halógenos, publicado por Folio 114 en 2003, y Los reventadores y otros cuentos, publicado en 2022 por Velero Rojo, así como de otras publicaciones en revistas científicas y culturales. Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Javier. Pues qué gusto compartir un espacio para platicar de literatura y de pues toda la temática que hay alrededor del mundo de las editoriales. Cabal. A ver, no lo mencioné, pero quisiera que nos contaras un poquito tu historia con Velero Rojo y cómo surgió esta editorial, cuál es tu papel en ella, ¿verdad? Para que pues los podescuchas, sepan pues un poquito acerca de tu editorial. Ok, Velero Rojo es un proyecto que surge en San Marcos, es metamorfosis prácticamente del proyecto Acacia Flor Ediciones, que originalmente, por ser un colectivo, pues tuvo su etapa, su fase, hasta el momento que se separa el equipo de trabajo, y me quedo yo a cargo de un proyecto nuevo, que es este de Velero Rojo, enfocado a la realización de gestiones con librerías, editoriales y bibliotecas, en inicio, con el componente de desarrollo editorial propiamente dicho, que nos ha llevado pues a hacer algunas colecciones, 2 colecciones de hecho en cuanto a libros que ya van caminando, que tienen que ver con cuestiones académicas y también con la línea que es específicamente de narrativa y cuento. Pues es la combinación de esto es lo que estamos trabajando en Velero Rojo, dándole un énfasis especial a la parte del desarrollo de la lectura a través de las bibliotecas. Creo que ese es el principal motivo que tenemos actualmente. Yo desempeño el rol de gerente general actualmente, ya no soy editor como tal, sino que mi trabajo es buscar a las personas que tienen esa capacidad para cumplir cada una de las funciones que requiere cada uno de los proyectos. Excelente, muchas gracias. No más a creer, pero hay gente que oye el podcast fuera de Guatemala, entonces les cuento que San Marcos es un departamento de Guatemala. Listo, sí. Entonces, frontera con México. Cabal, sí. Entre Guatemala y México, exactamente. ¿Cuándo abrió Velero Rojo? Velero Rojo empezó en 2021 y formaliza actividades en marzo de 2022. Okay. Ya el año pasado, para la Feria de Editoriales Independientes, estábamos con el proyecto Velero Rojo presentando los primeros 3 libros ya en Ciudad Vieja, ya no en San Marcos. Y hablando de cantidades, ¿como cuántos títulos tiene ahorita ya Velero Rojo? La colección de libros de cuentos incluye 6 textos, 6 títulos, y luego tenemos una colección académica que ha presentado 2 títulos hasta la fecha y que ya está el tercero en producción. Luego nuestra serie de libros de poesía, que todavía están un poco desperdigados, se intenta ahorita juntar 3 títulos. Entonces, por ahí vamos ya sobrepasando la docena de publicaciones. Excelente, muy bien. Vos comentaste algo ahorita que no estaba en la lista de los temas que teníamos, pero creo que por ahí es donde quiero que se enfoque este episodio. Mencionabas que eras el encargado de encontrar estos autores. ¿Cómo lo haces exactamente? Digamos, soy un autor que quiere publicar en Velero Rojo, o vos buscas a los autores. Por lo general llegan. Creo que las editoriales van tomando su propio camino, ¿no? Entonces, vos habrás visto que en el momento que uno hace las convocatorias, pues aparece un montón de gente que dice que escribe y unos que realmente sí escriben, ¿verdad? Entonces es parte
de este encontrar es más la discriminación que uno hace con las lecturas beta, por ejemplo, que el hecho de salir uno a buscarlos a la calle. Ahora bien, yo estoy combinando un poco de trabajo de buscar dentro de los autores de dominio público qué escritores tienen un nivel de calidad para empatar a los autores nuevos con ellos, porque creo que ese es ahorita el proceso inicial de poder tener autores desconocidos pegados con autores conocidos. Creo que es un poco burdo el modo de decirlo, pero creo que es la única manera en que podemos generar un espacio nuevo para encontrarle un camino a estos autores de los que estamos hablando. Ya. Pero ¿cómo así? ¿El libro entonces trae 2 cuentos o cómo es la cosa? No, estamos manejando la idea de tener varias series, pero que de alguna manera se puedan distribuir en una misma línea, ¿no? Que entonces tenemos una serie de cuentos y no necesariamente son cuentos solo de autores guatemaltecos nuevos. Ya sino donde buscamos autores, por ejemplo, de César Pavese, de Graciela de Leda, cuentos, en fin, de los que estén. O sea, una colección donde combinas autores del canon tradicional, así como autores guatemaltecos noveles, digamos. Noveles, y también empiezo a buscar autores guatemaltecos contemporáneos, aunque ese es otro proceso que todavía, pues, lleva sus pasos y que implica todo lo que corresponde a pago de regalías, y entonces, pues, ahí todavía hay unas cuestiones difíciles de ir ajustando. Exactamente. Sí. A ver, uno de los temas que te había propuesto cuando estábamos proponiendo, valga la redundancia, este encuentro, sí, era ¿cuál crees que es el papel de las editoriales como una especie de intermediario entre escritores y audiencias, o cómo se logra, o en tu caso, cómo lo logras? Vamos a ver. Creo que esa es la parte más difícil del trabajo que hacemos aquí en las editoriales, y cómo hacer que ese autor novel o ese autor que tiene ya cierto recorrido pero que no es todavía trascendental en la literatura llegue a alguna parte. Es una tarea titánica, ¿verdad? O sea, tenés ahí la situación inicial que ahora existe en las ferias de libro masificadas, la de Mazatenango, por ejemplo, la Filwa, por supuesto, la de San Marcos, que también ya tiene sus años. Ahora se va a abrir una en Zacatepeques a fin de año. Entonces, estas ferias de libro son ahorita el principal escenario donde se puede dar exposición a los escritores. Yo vuelvo al proyecto de Velero Rojo. Yo le tengo fe a las bibliotecas. Creo que es el medio principal para desarrollar el conocimiento de la gente al respecto del autor. Pero Guatemala tiene una mesa de 3 patas en ese sentido, porque las bibliotecas son pocas, abren muy pocas horas, porque casi todas dependen solo de voluntariados, no tienen gestión. Entonces, todavía no es el punto de desarrollo, que sí nos funciona fuera de Guatemala. Has mencionado las bibliotecas un par de veces. Sí. Concretamente, ¿qué es lo que haces? O sea, digamos, ¿les ofreces los libros a la venta en las bibliotecas o organizas algún tipo de lectura en las bibliotecas? En realidad hay que organizar todo un sistema para poder capitalizar los proyectos de edición y que hayan ejemplares suficientes para donar a las bibliotecas. En Guatemala no hay biblioteca que compre libros, ¿verdad? O sea, hay que partir de ahí. De hecho, en Centroamérica creo que no es el procedimiento normal. Tal vez Costa Rica tiene bastante inversión en el sistema de bibliotecas nacional, pero luego, por lo general, es donación. La parte importante es que la biblioteca tiene poder de convocatoria. Creo que este es el punto donde hemos encontrado ese enlace con lo de los autores. Y te pongo un caso particular, que es la Biblioteca Pública Municipal de San Antonio, Zacatepeque, San Marcos. Ellos nos han abierto las puertas cuando hemos ido a dejar donaciones de libros que encontramos de diferentes editoriales, incluyendo los de nosotros, para armar talleres de literatura, y llegan algunos de los autores. Entonces, quienes convocan al pueblo y prácticamente lo forzan a participar son los de la biblioteca, y tienen ese mecanismo de gestión. Ya. El Centro de Cultura Hispánica, tanto en Antigua como en la capital, tiene exactamente la misma capacidad. Entonces, ahí es cuando se consigue esa promoción. Ok, interesante, bastante interesante. A ver, aquí otra pregunta. Yo te comento, fíjate que yo estoy en un montón, y siempre lo he mencionado aquí en el podcast, de grupos de Facebook, de escritores nacionales, internacionales, y siempre me ha llamado la atención, bueno, como sabes, está muy de moda la autopublicación, y
no voy a decir menosprecio, sino más bien un poquito que la gente desconoce qué hace un editor, ¿verdad? Entonces, tienen muy claro que tienen que, ojalá, ¿verdad? Pagar un corrector de estilo, sobre todo donde la gente contrata a alguien es a un diagramador, pero la parte de la edición, la gente siente que no es nada, ¿verdad? Ajá. Y en este caso, o sea, es como preguntarle a mi mejor amigo, mira, lee mi obra y me decís qué opinas, ¿verdad? Entonces la pregunta acá o el tema es cómo las editoriales ayudan a los autores a perfeccionar su obra y de hecho a pulir sus escritos, o cuál es tu proceso en la edición concretamente, sí, ¿verdad? Pues en principio en cuanto a la edición, es el juicio de valor muy, muy arbitrario que tiene cada una de las editoriales, ¿verdad? Nosotros hemos estado buscando escritores de todo lo que nos cae que tengan textos que lo pueda leer un patojo de 19 años, un joven de 18, 19 años, igual que un adulto, ¿no? O sea, nuestro enfoque va por esa línea, entonces sesgamos mucho lo que recibimos en la editorial a un lenguaje que responda a esa necesidad, ¿verdad? Esa necesidad de lo académico, de lo educativo, ¿verdad? Y pues de esa cuenta ese es el primer paso, ¿verdad? Nosotros como editores nos toca leer un montón, leer todo lo que cae en nuestras manos, ver las líneas que tiene ese material. En otra de las situaciones que son importantísimas es revisar ese material y asegurarnos de que no esté plagiado de otro lado, ¿verdad? Porque también hay muchos escritores que le echan unos golazos a uno así increíbles, ¿no? Y ese proceso de ir revisando y luego escoger las personas que se van a hacer cargo del proceso de la revisión de estilo, de la diagramación, o sea, encontrar las personas adecuadas para cada material es parte del proceso editorial que se hace con nosotros, por ejemplo. En el caso tuyo creo que inclusive haces una convocatoria inicial y desde ahí empezás a leer, ¿no? Sí, y hablabas en uno de los episodios anteriores de lo de la lectura beta, que creo que es uno de los trabajos más importantes que tiene el proceso, ¿no? Exactamente, muy bien. Y sí, de hecho, lo que yo hago aquí en Kazam A es que en la página web se publica una convocatoria que ahorita está cerrada, pero a finales de año ya espero que se vuelva a abrir y me mandan con un formulario sus documentos y ya después pues se van leyendo y seleccionando. Aunque este año nos quedamos muy lentos, muy atrás, pero porque sí fue un fenómeno interesante. Este año que terminó el COVID, entre comillas, en Guatemala, o al menos la gran preocupación, me llegaron las obras más extensas que me han llegado en todos estos años, y yo creo que es un reflejo de lo que la gente escribió en el COVID, pero te hablo de obras de 50,000, 65,000 palabras, o sea, enormes. Entonces también eso me ha afectado para poder avanzar. Me paso leyendo una obra mucho tiempo y ya tengo los autores, mire qué pasó al final, me van a publicar o no, y es como, perdone, pero ya vamos un poco más de medio año y no he leído más de 3, 4 libros, ¿verdad? Pero sí. Es mucho. A ver, por curiosidad, y en cuanto a criterios de calidad y comercialización, ¿cómo eligen ustedes los libros? La parte de comercialización, toquemos ese tema primero, para nosotros ha sido una de las cosas más complicadas que hay. Uno como lector puede enamorarse de lo que a uno le gusta leer, pero de eso a que tenga potencial comercial hay un abismo enorme, ¿verdad? Entonces, una de las situaciones es que al platicar con el autor, pues no es solamente leer el texto, sino platicar con la persona, saber de cuál es su gremio profesional, porque aquí los escritores no son solo escritores, son médicos, son ingenieros, son cualquier otra cosa, ¿no? Al ver su gremio profesional, la lógica de los lugares donde se mueven, creo que podemos establecer un mercado doméstico inicial. Ahí es donde vemos el potencial para recuperar capital de lo que se invierte, que pues al final de cuentas es un negocio en esa parte, en la parte editorial totalmente, ¿verdad? Y luego la parte comercial compleja del asunto es de que el sistema de librerías de Guatemala es medianamente un desastre, ¿no? Tenemos 3 o 4 librerías más o menos grandes, disgregadas en los sectores a donde solo llega una cierta porción de la población que tiene capacidad adquisitiva y se acabó. O sea, y luego están las librerías de usadas que no venden los libros de uno o que quieren venderlos comprándolos a 14 quetzales cada libra de libros.
Alguien alguna vez me dijo que los mejores compradores de estas librerías eran los recién casados, porque de esa clase social alta, porque cuando compran la casa hay libreras y no tienen con qué llenarlas. Entonces llegan a comprar libros para llenar las libreras. Y que uno de los principales competencias de estas librerías son estos que venden los libros vacíos, que son como que solo cajones, imprimen, sí. Ajá, que son solo para imágenes, ¿no? Porque sí, ese es uno de los principales objetivos o clientes, pero bueno. Yeah. Y hablando de librerías, una queja, que creo que alguna vez la comentamos. A mí siempre me ha parecido tan absurdo, no sé cómo funciona en otros países, pero aquí en Guatemala, no sé si te ha pasado a vos, seguramente sí, digamos que el libro vale 100 quetzales, ¿verdad? Sí. Uno esperaría, por lógica, que si va a una librería el libro esté a 100 y si vas a la editorial esté más barato, porque es la que lo fabrica, la que lo hace. Yo esperaría, si en la librería está a 100, en la editorial encontrarlo 80, 85, 90. Creo que es lo lógico, o sea, si vas a la fábrica, por así decirlo, esperas un precio, pues, por lo menos un poco más barato. Pero en Guatemala las librerías te obligan a venderlo de tal manera que ellos lo den al mismo precio que vos como editorial. Entonces te piden un descuento de hasta el 35% o más a veces. ¿Cómo ves vos esa situación en Guatemala? Guatemala es uno de los peores mercados para vender libros, en realidad, desde ese punto, porque están los que te hacen eso, que es decirte, mire, el libro, si usted lo va a vender a 100 en su página, yo lo voy a vender también a 100 y usted baje su precio conmigo, ¿no? Y uno termina dándole los libros más o menos con un 45% menos, no es como se acostumbra y se dice que es el 30%, son mentiras, y te quitan lo de la factura también y te agregan el impuesto del 12% que ellos no van a pagar aunque ellos lo están vendiendo. Es una situación compleja realmente en esa parte. Y que, bueno, y hay 2 o 3 librerías que hacen eso porque compran los libros. El resto uno los va a dejar y te dicen, bueno, ¿a cuánto vale su libro? 125, dicen, no, 125 de una vez para uno ajustar ese poquito que hay que subirle, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, va, entonces yo me voy a quedar solo con 25 y son 100 para usted. Y uno lo ve bien, ¿verdad? Uno ve, qué bueno, estos son más honestos, y uno, no es cierto, porque cuando lo agarran en esa función, primero lo agarran a consignación, eso quiere decir que no lo van a pagar hasta que ellos dispongan que pagarlo, porque ni siquiera es cuando lo venden, es cuando quieren pagar, pagan, ¿no? Sí, también. Y segundo, es que el libro que ellos no van a recibir que les genere una ganancia, por lo menos del 100% al igual de precio, no lo van a promover. Sí, a mí me tocó una vez ir a una librería y pues entre cuento y cuento el librero me pidió que invirtiera yo en mobiliario de su librería para poner mis libros en un lugar más vistoso, ¿verdad? Que me empezó a contar, fíjense que vinieron los de tal editorial y ellos me compraron, mire, todos estos libreras y por eso están al centro y la gente los mira más al inicio, que no sé qué, y en cambio los míos estaban hasta el fondo en un rincón de la cantina, como dice la canción. Y sí caché la indirecta, pero no tenía yo para invertir en sus muebles, ¿no? Entonces, sí. Es también ocurre a diferencia de Guatemala a México, por ejemplo. México es un sistema muy sano de venta de libros, donde las editoriales ganan por el volumen de la venta de sus ejemplares. Claro, no las artesanales, hay editoriales ya de categoría media, digámoslo, que pues están publicando 1,000, 3,000 ejemplares de cada cosa que hacen, por lo menos, y luego pues ya todo lo que está en este sistema de Planeta y Almadía, que es impresionantemente grande, ¿no? Y que ellos ya venden 50,000 copias de cada cosa. Claro. Pero todo lo hacen a consignación. Entonces, en México no existe la compra de libros en firme. En la mayoría de los casos es consignado. Pero las editoriales tienen esa capacidad y esa lógica de venta en la cual entregan catálogo, el librero sobre el catálogo hace pedido y se compromete a que si no los vende, los devuelve a fin de año. Ya. Ese es el mecanismo. Debería ser, sí. Pues lo que yo he visto, ¿qué te voy a decir yo?
Se me fue, perdón, se me fue, es por el pitido del carro afuera, me desconcentré, perdón, y perdón si se coló en la grabación. Había un retroceso ahí. Sí, cabal, de algún camión o algo así. Bueno, sí, estaba por comentarte algo que hacían. Sí, ya me acordé. Incluso yo fui una vez a una librería buscando así puntos de distribución y de entrada me dijeron, miren, nosotros no vendemos libros guatemaltecos porque el dueño hace un viaje a Chiapas o México en general y cuando hacen saldos de las editoriales y él compra saldos por montón y eso es lo que vende aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces hay librerías que ahí sí que ni el favor, entre comillas, te hacen de poner a la venta los libros guatemaltecos nacionales. Ahí tenés otro punto que es bien importante en este proceso de la compra-venta de libros en Guatemala. Y es un asunto detectado y comentado a partir de la Filwea de este año en un par de reuniones que tuvimos ahí adentro, que el guatemalteco lee atrasado. O sea, el centroamericano, de hecho, tiene la cuestión de que prefiere leer lo que se publicó en los 70s, 80s, que leer actual. O sea, la literatura contemporánea, ni siquiera la mexicana, entra a Guatemala con las puertas abiertas. Entonces, si vos le preguntas a alguien acá, si ya leyó, por ejemplo, a Juan Villoro, o, ¿qué te digo yo? Tal vez ni siquiera nos tendríamos que ir allá a Almudena Grandes, por ejemplo. No vas a encontrar a esos lectores, son muy seleccionados, y si ellos que son contemporáneos con nombre no están en la librería, Juan Pérez López, claro, Guillermo Chocano Alfaro tampoco, ¿verdad? No calzan, porque no responden a la idea de García Márquez, de Miguel Ángel Asturias, que es lo que vas a encontrar en las librerías de Guatemala. Sí, de hecho yo siempre he alegado esto en las ferias más pequeñas, así como las que se ponen en las calles, en la Sexta Avenida o en la Octava Calle, siempre encontrás los mismos libros. Es increíble, pero siempre. Y de hecho la mayoría son de la generación del 27 de España o de la generación del 98. Pío Baroja y Miguel Delibes, y de verdad es rarísimo que encontremos algún libro que no sea. Son 100 títulos y de esos 100 títulos encontrás siempre los mismos, de estos de Biblioteca Salvat, ¿verdad? Sí. Solo esos, y otros que son pastadura Corinta, se me olvida ahorita el nombre, pero Biblioteca, no me acuerdo, pero Salvat y otra que siempre son los mismos, es increíble, pero 100 títulos los barajeas y eso venden todas las librerías del país, pero bueno. A ver, cambiemos un poquito de este triste tema. Sí, vamos a los temas alegres. Estábamos hablando hace un rato que el diseño es usualmente lo que un autor donde invierte más sobre todo, y obviamente una editorial también, ¿verdad? ¿Cómo creemos que tanto peso tenga el diseño de portadas y la maquetación del libro en el diseño de un libro o en la concepción del libro? Sí, yo considero que está totalmente ligado al éxito del libro como tal, ¿verdad? O sea, no se compra un libro por la portada, no, sí se compra un libro por la portada, ¿verdad? Es lo primero que uno va a ver, desde el material con el que está hecho, el tipo de acabado de superficie que tiene. A nosotros, por lo general, nos gustan las cosas brillantes, es el acabado con un barniz exterior, es muy bueno. Los libros de pastadura tienen un mercado inmenso, a la par de los libros que tienen una pasta rústica, por ejemplo. Y los diseños realmente de lo que uno va a percibir, ese dibujito que va en la portada, esa foto que se le pone, tiene que tener un trabajo muy bien pensado, y mejor si es concebido por una diseñadora gráfica, un diseñador gráfico, que tenga esa lógica del gusto por los libros. Eso va a darle, pues claro, el plus al trabajo que estamos haciendo en esta parte. Y en cuanto a la diagramación interna, creo que también tiene mucho que ver. Te digo, un detalle, por ejemplo, para mí una de las cuestiones esenciales a la hora de comprar un libro, salvo que sea un título que estoy buscando y que no encuentro una edición a mi gusto, que solo hay una edición, por ejemplo, es el hecho de la costura o el tipo de pegado del lomo del libro. Para mí eso es esencial, porque las editoriales que trabajan con muy bajo costo tienden a
a encontrar libros, o sus libros tienden a quedar con las páginas como pegadas, ¿no? Como que estuvieran húmedas y entonces se les hacen canales al momento en que uno los abre. Es un libro incómodo de leer, ¿verdad? Sí, entonces, eso es una de las primeras cuestiones que yo reviso por gusto muy personal. Y a la hora de publicar un libro, busco que lo que estoy haciendo, lo que estoy mandando a imprimir, quede dentro del mismo estilo que a mí me gusta, que es un libro formal, que se ve como tal, ¿verdad? Como un libro. Hablando de cuestiones de gusto, algo que a mí me gustaba y en los primeros tirajes de la editorial Kazam A, y luego lo corregí, era que cuando abrís el libro, las letras llegan casi al lomo. Entonces hay que estar casi que forzando el libro para poder leer la última o la primera palabra de cada línea. Entonces eso sí fue algo que se nos pasó en los primeros tirajes de hace 9 años. No, 9 años, no, hace 7 años. Y ya se corrigió. Pero, por ejemplo, sí, también yo trataba de encontrar, recuerdo, hay libros que uno los lee y siente que no avanza. Y me di cuenta que era porque tenían letra muy pequeña y realmente el contenido de una página era casi el usual de 2 páginas en otros libros. Entonces, tratar de que se sienta agradable. Y eso me lo ha dicho gente que ha comprado mis libros, un tamaño de letra mediano o grande, ¿verdad? Y cabalmente ahorita... a mi hijo estaba tratando yo de meterlo a leer Julio Verne y le regalé, creo que fue 20,000 leguas de viaje submarino, Viaje a la Luna fue, de Editores Mexicanos Unidos, que tiene una letra pero micro, ¿verdad? Y no lo leyó, y eso que mi hijo sí lee, y lee bastante, pero no lo leyó porque me decía, es que no alcanzo a ver, no le gusta la letra tan pequeña. Y decía yo, bueno, cuando yo era chiquito, tenía su edad, la verdad es que ni me fijaba en eso. Ahorita sí ya no podría leer un libro de esos por razones físicas, pero me llamó la atención que él abandonó ese título única y exclusivamente por el tamaño de letra. Tiene un poco de razón, porque la verdad es que es una letra tan fregadamente pequeña que no se puede leer, pero cómo eso incide, ¿verdad? Y también en la editorial tenemos un libro que se llama Espantos de Aparecidos, de Jorge García, que las fotos son unos como esqueletos de la antigua Guatemala, muy bonita, que tomé yo, como cosa rara, que no soy fotógrafo para nada, pero... Y sí es una de las portadas más bonitas que tenemos, y sí es, por mucho, pones 20 libros de la editorial y la gente va y agarra ese, única y exclusivamente por la portada, ¿verdad? Totalmente. Y algo también que a mí me llama mucho la atención, la gente, yo no sé si pasa en todos los países, yo creo que sí, como que compra el libro por peso. No sé si te has dado cuenta. También. Si les pones un libro delgadito, cuando ven el precio dicen, ay, no está muy caro. Luego le pones un libro gordo con el precio proporcional y no alegan. Es como que, pues vale la pena porque tiene más páginas, ¿verdad? Sí. No por el cuidado editorial, no por lo que dice el libro, es por el peso del libro, literalmente, cantidad de páginas, ¿verdad? Ahí hay una cuestión que tiene que ver también actualmente con lo de las redes sociales. Y es esta competencia que tiene la gente por leer más. Los que se han vuelto lectores quieren presumir qué es lo que leen. Sí. Y entonces, entre más voluminoso se vea lo que están leyendo, yo leí 5 libros de 600 páginas en un mes. Nadie lee libros sí, no, es muy menos difícil. Si trabajan, ¿no? Pero esa lógica de un libro que se ve grande es lógica de exposición en redes. Totalmente. Yo me he dado cuenta de eso, pero con los dispositivos. Yo leo mucho en electrónico. Sí. La verdad es que ya me acostumbré hasta demasiado. La última vez que llevaba un libro físico, la verdad es que hasta me sentía como incómodo porque no hallaba ni dónde dejarlo. Pero yo no tengo Kindle. Yo leo en tableta o en teléfono. Entonces me he dado cuenta de que por eso triunfó la Kindle. Porque como es diferente a un teléfono o a una tablet, la gente sabe que estás leyendo literatura. Aunque sea mentira, porque ahorita ya tienen internet y puedes estar navegando y viendo redes sociales, pero si te ven con una Kindle es que estás leyendo. Si te ven en el teléfono, está tomándole fotos a la comida o en redes sociales, ¿verdad? Entonces es eso, fíjate. Porque mucha gente dice, es que todo el mundo anda viendo el teléfono. ¿Y si están leyendo? ¿Verdad? Ajá. Entonces, pero como no, porque es un teléfono normal, ¿verdad? Y es por la exposición, ¿verdad? Es poder decir, yo sí leo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tiene más likes una publicación donde está la portada de un libro impreso con pasta dura que donde uno le toma la foto al Kindle. Y eso te lo digo por experiencia, ¿verdad? O sea, yo cuando publico que leí algo, por voluminoso que sea, pero lo leí en el Kindle,
tiene 4 o 5 likes a lo sumo, ¿verdad? Entonces, en cambio, publica una portada con sus colores, bonita, y en la librera, y esa se va de a 40, 50, ¿verdad? O sea, sí hay una diferencia enorme en esta parte de la exposición, a partir del volumen de lo que comentaba, ¿verdad? Y sí, pues también que uno está compitiendo dentro del proceso editorial con el hecho de que, pues quizá uno quisiera ahorrar costos con libros que son más pequeños, ¿no? Y poder hacer una publicación que sea accesible a partir de que tenga 60, 80 páginas, que fue una de las ideas, por ejemplo, que dieron inicio al proyecto de Velero Rojo. Hagamos libros que la gente pueda leer porque tienen poquitas páginas. No es esa la línea. La gente no quiere leer un libro de poquitas páginas porque parece un folleto. Sí, exactamente, sí. Yo tengo un libro por ahí, una adaptación de Rabinal Achí, que es un resumen, esa es la idea de toda esa colección, pero quedó tan resumido que sí quedó un libro, un folleto muy pequeño y la verdad se mueve muy poco precisamente por eso, pero como sabes, el Rabinal Achí es muy repetitivo, entonces que es una de las características pues de la literatura prehispánica, entonces cuando se hizo el resumen, se pidió eso, o sea, miren, no repita 40 veces lo mismo, ¿verdad? Y entonces quedó un librito como de 50 páginas, ¿no? Que es uno de los que te digo que casi no se mueve, en comparación de los otros que son más gruesos y sí se venden por eso mismo, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Pero hablando de éxito comercial, si lo comparamos con la calidad literaria, ¿cómo le haces vos para encontrar un equilibrio entre las dos cosas? Pues yo creo que sí tiene que ver con este proceso del que estamos hablando de hacer edición. O sea, uno tiene la responsabilidad de que lo que se va a imprimir llegue con calidad. La calidad literaria está en nuestras manos. El éxito de la publicación en nuestro escenario es un poco fortuito. Creo que no es tanto lo que nosotros podamos hacer comercialmente. Yo te digo, yo hago lo mismo con el lote de libros, con cada uno de los autores que llegan. Tenemos una cierta cantidad de publicaciones, vamos a hacer algunas presentaciones formales, lo vamos a presentar en la Feria del Libro, el Día del Libro aquí en la Sexta Avenida. Esto es como el paquete de lo que se puede hacer como exposición y yo puedo ir a dejarlo a las librerías que me reciben los libros o que me compran los libros y ese procedimiento es el mismo. Luego cada autor agarra sus libros y se va y hace su ruido por donde sea. O sea, en el caso de nosotros no tenemos esta política de impresión y entrega de libros directamente al autor. Lo que hacemos nosotros es dejárselos a un precio mucho más bajo, digamos, además de que pagamos regalías, entre otras cosas que se van tratando de imponer, que decir regalías con un tiraje como los de nosotros, pues todavía no es una gran cantidad de dinero, pero en esta lógica el autor se tiene que esmerar más a veces que uno para que el libro se mueva, inclusive desde las librerías. Claro. Ok, muy bien, gracias. Algo que yo le digo a la gente cuando, digamos, en estos mismos grupos de Facebook, que te digo que para mí sí es como un faro para ver muchas cosas, ¿verdad? La gente se queja, es que llevé el libro a 30 editoriales y a ninguna me lo quisieron publicar, pero les pregunto yo, bueno, ¿y viste que la editorial, digamos, tenga el estilo o el enfoque a lo que querés publicar? Porque a veces, qué sé yo, escribieron un cuento de fantasmas y se lo llevaron a la editorial que solo publica ensayos de medicina, ¿no? y todavía se ofenden porque no los publicaron. Entonces, es importante saber cuál es el enfoque, digamos, de una editorial. Por ejemplo, en el caso de Kazam A, nos centramos en literatura, ¿verdad? Eventualmente, más adelante, queremos abrir una colección que sea más científica, pero por el momento es únicamente literatura, poesía, prosa, drama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nos llegan prosa poética, no mucho, ¿verdad? A veces nos han llegado algunos escritos científicos, tampoco, y sobre todo los biografías, autobiografías, superación o proceso espiritual, etcétera, todo eso no lo publicamos. Y vemos, por ejemplo, algunas editoriales que aquí en Guatemala que sí tienen muy, muy claro su enfoque, por ejemplo, F&G Editores, que se va más a lo social, a temas de científico-social, o la editorial X, que no sé cómo llamarle a esta literatura tipo Bukowski, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el enfoque de Velero Rojo, digámoslo así?
Pues mira, como te comentaba al inicio, nuestro ideal con lo literario es que podamos llegar al lector inicial, al lector de 14 años eventualmente, que es al que queremos llegar. Todavía no estamos ahí, estamos trabajando con 18, 19 años, 17 a lo sumo, con el material que tenemos, que es el tipo de autor que se acercaba a nosotros. El autor juvenil es otra cosa totalmente distinto, ¿no? Uh-huh. Pero es hacia ahí, hacia donde vamos, hacia donde estamos girando la publicación, uh-huh. Porque la premisa es, en Guatemala hay muchísimos escritores, y Chiapas, que yo me mantengo allá, es lo mismo, ¿no? O sea, escritores sobran, lo que no hay son lectores. Entonces ese proceso de formación de lectores es el que nosotros estamos priorizando, y eso se va a lograr solo si tenemos esa línea editorial que vaya hacia ahí. Y muchos escritores no leen. Y muchos escritores no leen. Y los que sí leen, como dijiste vos, leen clásicos, no leen lo actual. Y algunos hasta escriben como clásicos, entonces también, obviamente no van a llegar a la calidad que tenía un autor del siglo XIX, quizás sí alguno, ¿no? Pero va a ser muy difícil, y sobre todo en la poesía. Entonces, me imagino que te ha pasado que te caen textos que vienen en verso, con rima, y sí, decasílabos, y cabal, así que las harshas y las moasajas decían. Sí, exactamente. Los amigos de literatura. Los del Parnaso guatemalteco. Sí, exactamente. Sí, que ya no los puede uno publicar. O sea, podemos hacer un proceso de revisión, edición y mandarlos a imprimir para que el mismo autor los venda, pero es un proceso de impresión sobre demanda, es lo único que se puede hacer en estos casos. Pero como nicho para nuestra editorial, para Velero Rojo por lo menos, no funciona en absoluto. No tenemos a quien venderle ese libro. Exactamente. Entonces, sí, es difícil, y hay que estar creando el mercado, como decís vos, pero el mercado, bueno, es un poquito difícil. El mercado aquí tiene su forma, además, ¿no? O sea, uno como editor también tiene que comprender que el mercado local, inclusive el mercado regional, tiene ciertas características y compra ciertas cosas que pues ya lo hace de cajón, y si nosotros no las vendemos estamos tratando un poquito de ir contracorriente, ¿no? Entonces hay que emparejar entre lo nuevo, lo novedoso que estamos haciendo y lo que ya de por sí se vende. Yo he visto, por ejemplo, el caso de Casamag, este proceso de hacer literatura inclusive con novela policíaca. Yo creo que tiene un potencial y un nicho enorme poder entrar a ese curso, sobre todo porque el mismo Netflix te está tirando hacia ese lado, ¿verdad? Entonces, tenés a Lupin, tenés a esta serie italiana que sale ahora, acaba de surgir, se me va el nombre en este momento, que sale Matilda de Angelis como protagonista. Y entonces, pues, este tipo de cine casero, del streaming, que es ahora pues lo que te manda la opinión pública, claro. Por lo menos en gustos artísticos, te va a enfocar la literatura también, y ahí te encuentras con las librerías grandes, dos de las librerías grandes actuales de Guatemala, por ejemplo, que lo que te venden son libros de Netflix. Totalmente de acuerdo, creo que y de hecho creo que uno de los primeros episodios de este podcast es eso, la literatura como Netflix. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Netflix ha tomado el papel de la literatura. Esto de... Yo antes trabajaba en otra editorial, más con forma de oficina, digámoslo así. Entonces esas charlas alrededor del café y todo era, viste la serie de ayer, ¿verdad? ¿Y qué opinas vos del personaje tal? Y en esa época estaba de moda The Walking Dead, por ejemplo, ¿verdad? Y vos qué harías en esa situación, etcétera. Y uno no se da cuenta, pero esas eran las pláticas antes de los libros que estaban de moda, precisamente, ¿verdad? Entonces, y ese es el problema también, por eso no funciona con lo que me decías hace un rato, creo. La literatura nueva tiene eso, o sea, tiene ese poder hablar un poco sobre lo que está de moda, porque digamos, si vos estás leyendo Frankenstein, que ya tiene varios cientos de años, bueno, 100 años y pico, va a ser muy raro que te encontres con alguien más que esté leyendo también Frankenstein y que lo puedas discutir, ¿verdad? O tal vez yo lo leí hace 2 años y ya no me lo recuerdo tanto. En cambio, digamos, estar así como en la moda, en la cúspide de la ola de la moda en Netflix, hace que todo el mundo esté hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que eso sí ha venido y hay que recuperarlo de alguna manera, y eso se recupera con los clubes de lectura, que es otra historia muy aparte. Seguro, eso tendríamos que otros 2 episodios por lo menos para entender cómo funcionan.
Ya yendo a los últimos temitas, estábamos hablando acerca del mercado y todo esto, y obviamente no podemos dejar pasar el tema del mundo digital y los libros, ¿verdad? ¿Qué desafíos ves vos? ¿Cómo se ha adaptado Velero Rojo? Aunque bueno, que como es una editorial joven, me imagino que ya se enfrentó a este dilema. ¿Cómo manejan ustedes lo del mundo editorial? ¿Tienen libros electrónicos? ¿Qué hacen? Mira, nosotros hicimos un experimento nada más con esta parte de lo digital electrónico y fue el fracaso rotundo de lo que hemos hecho como editorial. Me acuerdo que estuvimos en un curso, ¿verdad? De la cosa española. Sí, con la cooperación española que lo dio María Ordóñez, de hecho. Sí, cierto. Y María, por ejemplo, es una de las personas que ha enfocado su producción editorial hacia la parte digital, tanto así se llama su editorial. O sea, tiene ese apellido, ¿verdad? Es editorial Independiente digital, Editorial Digital. Sí, pues. Y ves que ella, pues, por esa vía está haciendo sus negocios. A nosotros no nos funciona, en absoluto, ¿verdad? O sea, no hemos encontrado ese nicho y yo soy lector de Kindle, leo más en la Kindle que en papel, de hecho, y preferiría que me compraran libros digitales a estar produciendo libros en papel porque los costos de la producción en papel son muy altos. Claro. Entonces el libro digital te permite democratizar la literatura. ¿Y por qué decimos que fue un fracaso? O sea, no tuvo ventas. No se vendió ninguno. ¿Y dónde lo distribuiste? Solo por Amazon. No sabíamos qué hacer con el proceso y en realidad Amazon solamente si está uno en este Kindle Unlimited tiene cierto alcance, pero la ganancia en Unlimited es ínfima, o sea, no tiene mucho sentido de ser. Y también el problema del que hemos platicado con vos en empresas anteriores, ¿verdad? ¿Cómo cobras después el dinero que se queda en Amazon, ¿verdad? O sea, si abrimos una cuenta, ¿cómo era? Nos buscábamos una mujer en Australia que se casara con nosotros para poder abrir unas... Cabal, sí, ¿qué haces para que el dinero llegue a tu cuenta bancaria? Cabal. Esto tal vez hay que explicárselo a algunos oyentes que no son de Guatemala, pero me parece que lo mismo pasa en otros países, aunque debo decir que me sorprendió en Venezuela, ellos sí tienen PayPal. Okay. Nosotros no. Pero como ya nos vamos a convertir en una Venezuela. ¿No? Sí. A ver, el problema acá en Guatemala es que sí existe un PayPal. De hecho, aquí hay una oficina, aquí cerca de hecho de donde está la editorial, en la zona 4 de Shum y PayPal. Pero la gente puede usar PayPal como consumidor. O sea, digamos, yo entro a Amazon, tengo mi cuenta PayPal, yo puedo pasar de mi banco nacional mis fondos a PayPal y comprar cosas y que me las envíen. Esa es otra historia, que Guatemala tampoco tiene correo, pero bueno, es increíble el tercermundista. Pero el problema es uno como empresario, ¿verdad? Lo que uno no puede hacer es que el dinero que ya tenga en PayPal, pasarlo a la cuenta de banco. Y entonces ya ir a la tienda de la esquina y convertirlo en quetzalitos, ¿verdad? Uh-huh. Y si tenés ese dinero en tu saldo en PayPal, no hay empresas en Guatemala que te acepten ese dinero, solamente en internet o algo así. Entonces creo que te comentaba, yo acepto eventualmente pagos en PayPal, pero por un caso muy específico, y es que mi hija recibe clases de japonés con un muchacho que vive en Japón y a él hay que pagarle en PayPal. Entonces yo acepto esos pagos porque sé que lo voy a gastar con él, ¿verdad? Que tengo ese pago de casi $40 mensuales con él y ahí se van, ¿verdad? Pero si yo no tuviera ese gasto, la verdad es que ni siquiera recibiría porque no me sirve de nada, ¿verdad? Correcto. Entonces sí es un gran problema. Esa parte de lo digital creo que es todavía algo que debemos trabajar y creo que hay que trabajarlo en colectivo. No vamos a resolver la parte de la distribución digital cada uno, sino que vamos a tener en algún momento que unir fuerzas y caer de nuevo al intermediario que hace el trabajo, que hace la librería, y vamos a tener los problemas de una librería con lo digital también en su momento, claro. Pero va a ser necesario para poder hacer el proceso de comercialización más ágil, y sobre todo la parte de los cobros, ¿no? Que claro. Es pues esencial para poder seguir produciendo libros. Y hablando del mercado local actual, no podemos cerrar los ojos a la autoedición, que de hecho creo que comenzamos hablando de esto. ¿Cómo ves esto? ¿Qué ventajas y desventajas como editor precisamente presenta esta autoedición que tan de moda se ha puesto en los últimos años? Mira, yo creo que te lo puedo poner con un caso particular que no es de mi editorial, sino es un amigo que tengo en España, amigo conocido, español, escritor,
que inició vendiendo sus novelas, novela negra es lo que él escribe, y promocionándola en Twitter. Uh-huh. Obviamente en España hay un mercado inmenso de gente que hace eso, o sea, hay muchas personas que tienen cuentas en Twitter y que se autoeditan, que lo que contratan únicamente son lectores beta. Ese es el gasto que hacen realmente iniciales de que le lean la novela, que les hagan correcciones sobre la marcha y la publican por Amazon, y en la mayor parte de los casos pues tampoco busca mucha ganancia sino exposición. Creo que por ahí va lo primero, ¿verdad? Entonces la autopublicación genera exposición. Si el trabajo es bueno, esa exposición va a dar algún resultado en materia editorial posterior. Como una parte comercial no es el mejor camino. Vamos a decir también que hay autores que son muy buenos haciendo comercio y van a recuperar el dinero que están invirtiendo. Pero en el caso de este amigo, por ejemplo, que te cuento, publicó 4 novelas con sus propios fondos, haciendo todo este proceso de autoedición. Las novelas son muy buenas, de verdad. O sea, de las 4 que llevaba en ese momento, yo leí 3. Y cuando leí la cuarta no fue de todo mi agrado, pero te digo, fueron 3 novelas que en cuanto a la construcción misma editorial estaban perfectamente bien realizadas, como un trabajo de autor y con una temática bien interesante, muy buenos argumentos, desarrollo de personajes y lo demás. O sea, el tipo es muy bueno. Con la 5ª novela aparece una de las subsidiarias de Plutón Ediciones, y ya estando la novela en Amazon, le compran los derechos de la novela. Y entonces ahora esta editorial hace todo el proceso de comercializarle la novela, y es la editorial la que está llevándole sus novelas a las librerías. Eso se habla de un proceso que llevó 6 años. Sí, claro. O sea, pero puede ser que por ahí vaya la cuestión de esto, ¿verdad? O sea, la autoedición te permite que te vean, llegar a los primeros, dar los primeros pasos, ¿no? Claro. El problema después es salir de la autoedición. Bueno, es que yo creo que tiene mucho que ver con un poco la personalidad y tus habilidades de venta también, que ese es el problema. O sea, sos autor, bueno, es lo que nos pasa, asumo que a vos, pero a mí también, y uno termina siendo editor, secretaria, vendedor, mensajero y de todo, ¿verdad? Entonces lo mismo le pasa al autor en este caso, tiene que estar dispuesto a ser autor, corrector, diagramador, mercadólogo, vendedor, mensajero de su obra. Entonces, si no está dispuesto a hacer todo eso, ni se meta. Porque entonces no se va a mover. Entonces, por ejemplo, yo tengo este libro que te decía, que siempre lo uso de ejemplo, Espantos y Aparecidos. Este autor, por ejemplo, primero él maneja sus redes con el perfil de ser un escritor de terror. Entonces, claro, él publica cosas personales y comentarios y chistes y lo que querrás, pero eventualmente, digamos, agarra una noche y dice, bueno, voy a escribirles un cuento o cuéntenme sus cosas de terror, como hacían antes los locutores, ¿verdad? Incluso creo que ha abierto un par de, ¿cómo se llama esto que hacen en Twitter con audio? Bueno, sí, como que sale arriba, como un podcast, sí. Donde le cuentan historias de terror. Entonces, todo eso, cuando él publica su libro, pues claro que lo va a vender, ¿verdad? Él ha sido uno de los pocos autores que se le ha pagado con copias y me ha pedido más. Y como al mes él ya había terminado de vender sus copias, entonces fue bastante redituable y me pidió una segunda impresión de copias para autor porque pues las estaba vendiendo. Y de ahí cosas tan simples como, yo no sé por qué viaja él tanto a Guatemala, pero iba a la antigua Guatemala, una foto de él sosteniendo su libro abajo del arco. Iba a Petén, una foto del Gran Jaguar con su libro en la mano. Y cosas tan simples, tenía 50, 60 likes, de esos venderá 2, 3 copias y así se iba, ¿verdad? Entonces, tengo otro autor, Cristian Echeverría, que él llega cuando es Filgua y se pone a leerle poemas a la gente, le dice, mira, este es un buen libro. Y mira, en una tarde se acabó las copias que había Filgua de sus libros, y claro, ¿por qué va a vender de otro, verdad? La idea es que llegue y mueva los de él. Entonces, ni siquiera te digo, él no es vendedor, porque para nada, pero él cree tanto en su obra y se pone a leerle a la gente que se lo terminan comprando, ¿verdad? Entonces, eso, y hay otros que le publicas el libro y se desaparecen, ¿verdad? Que hasta, a veces les digo, hasta pareciera que tienen vergüenza del libro que se hizo, porque ni lo mueven. Hay uno que ni siquiera vino a recoger sus copias, ¿verdad? Ahí las tengo, y nunca vino por ellas, ¿no? Entonces, no sé qué pase.
Para cerrar, Guillermo, ¿cuál crees vos que es el futuro de las editoriales en Latinoamérica o en Guatemala, como querrás verlo? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene Penguin. Creo que ese es el futuro de las editoriales en nuestros países. La lógica de lo global es inevitable y las editoriales buenas de Guatemala van a ser absorbidas por las editoriales que son globales. Eso es un hecho, ¿verdad? O sea, yo espero que mi editorial llegue a ese punto que compre un Penguin. Que Penguin me venga a ofrecer, aunque sea $100,000 por mi editorial, ¿no? Cosas así por el estilo. Creo que por ahí va la cuestión de la edición. A la par de eso, o sea, cuando eso ocurra, que esperemos que no tarde mucho, van a surgir editoriales nuevas o van a empezar a levantarse algunas editoriales pequeñas que van a tener que competir en calidad contra este fenómeno. Interesante, fíjate que yo pienso que ya estamos ahí. ¿Sí? Totalmente. Acuérdate que Penguin compró a Santillana, ¿verdad? Ajá. Santillana compró a Norma. Entonces se volvió una cosa gigante, ¿verdad? Y eso fue antes. Santillana fue comprada por Prisma Ediciones, Prisma fue comprada por otra cosa más grande, y esa cosa más grande, que se me olvida el nombre, fue comprada por Penguin, y ahí se quedó. Penguin Random House, que además es el nombre como de 3 supereditoriales gigantes. Eso pasó como en el 2010, más o menos. Y ahora surgieron un montón de pequeñas editoriales, porque seamos sinceros, antes no había esta cantidad de editoriales, ¿verdad? La que me decías Digital, Velero Rojo, Kazam A, resurgió la X, hay un montón, o sea, aquí en Guatemala, por lo menos en este momento, habrá unas 20 editoriales, fácil, cosa que hace 20 años no pasaba, había 4, 5 editoriales que pudieras mencionar con los dedos de la mano. Entonces creo que estamos precisamente ya en ese momento donde las editoriales pequeñas están enfrentándose a las editoriales grandes, ¿verdad? Y sí, hay que aprender creo yo, a sacarle la raja a la canela, como decimos, a esto de los libros electrónicos, porque de alguna manera es lo que viene, no sé cómo, pero va a tener que llegar, ¿verdad? Sí. Y los libros pues van a quedar precisamente ya como un lujo, si no es que ya lo son, ¿verdad? Te cuento ahí como una experiencia en esto de lo digital, que es el club de lectura del Centro de Formación de la Cooperación Española Antigua, y ahora estoy como moderador del club desde hace un mes, o sea, ya tenemos este mes la segunda sesión. Yeah. Nos pusieron como tema del año la literatura española. Entonces la embajada nos dijo que necesitaban promover esta parte y se trabajó una selección de textos de autores españoles, llamémosles clásicos o por lo menos del siglo XIX, del siglo XIV, sea del XIX, y agarramos algunos autores contemporáneos para poder pues equilibrar la temática. Cuando a mí me llaman, me dicen, mira, vamos a tener que ser muy juiciosos con qué los ponemos a leer, porque la gente, por lo general, que viene a los clubes necesita el libro impreso. Cae el primer grupo a la primera sesión y pues les pregunto para poder leer las novelas ejemplares, ¿verdad? Porque es con el que estamos arrancando la segunda sesión. Y les digo, ¿quiénes de ustedes leen en digital? ¿Quiénes tienen Kindle? Y me levantan 4 de 5 la mano. No, bueno. Que están leyendo en digital. ¿Les paso el enlace? Sí, ya se acabó el problema, no tuvimos que comprar el libro, ¿verdad? Exacto. Entonces, esto también me resuelve a mí que habíamos hablado con un autor español que tiene sus libros en Amazon y le dijimos en inicio que si nos daba permiso de imprimir. Pues ahora no, las mandé a Amazon a comprar el libro. O sea, claro. Es la solución, y sí, lo digital va, y la gente de la nueva generación, ahí está dentro ya. Totalmente. Muy bien, bueno, Guillermo, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu tiempo que viniste acá. ¿Nos dejas tus enlaces, tal vez personales o de la editorial? ¿Cómo te encuentran los oyentes? Claro, es relativamente sencillo. Estamos en Instagram principalmente, que es la cuenta que más usamos, como Velero Rojo Libros. O sea, @Velero Rojo Libros. Es el mismo correo electrónico también, velerorojolibros@gmail.com. Es lo mismo para Facebook. Y para Twitter, es BR Libros, BR mayúscula, Libros. Okay.
y pues de esta manera nos pueden localizar. Sobre todo por el correo electrónico, creo que es la vía principal, velerorojolibros@gmail.com. Ok, perfecto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. A vos, Javier. Nos vemos próximamente en actividades editoriales. Esperemos que sí. Y así llegamos al final de este episodio, amigos. Como siempre, los saluda Javier Martínez. Les recuerdo seguir el podcast en @casama, con H al final, en Facebook, Twitter e Instagram, así como en TikTok, donde nos encuentran como @editorialcasama. También sigan a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea, donde se transmite cada jueves a las 7 de la noche este podcast. En los enlaces del episodio encontrarán las direcciones para encontrar a Velero Rojo Editorial también. Así que nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @casama.